Hoy recorreremos una vereda que nos cuenta historias de mujeres trabajadoras y de hombres que con amor labran la tierra. Esta es la vereda Santa Teresa, ubicada al norte de nuestro municipio y muy cerca del corregimiento de Palermo. Los invito para que me acompañen a conocer esas historias de leyendas, de mitos, de esas historias que giran en torno a las tabacaleras que antes habían en esta vereda. Acompáñenme. La vereda se encuentra a 1600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, con una temperatura de 18 grados centígrados. Bueno, ahora nos dirigimos a la casa de la señora Nelly Arboleda, quien nos va a contar un poco de las historias de la vereda, anécdotas que le contaban sus abuelos y sus padres. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es la señora Nelly Arboleda? Sí, yo soy la señora Nelly Arboleda. Mucho gusto. Yo soy ¿Cómo Federico está? Bedoya. Nel. Estoy por acá recorriendo la vereda Santa Teresa y me dijeron que usted me podía contar algunas historias. Ah, sí, bien pueda adentro, bien pueda. Muchas gracias, con permiso. Bien pueda. Doña Nelly, imagínese que venía por allí caminando y me encontró un señor. Le pregunté que quién me podía como contar historias aquí de la vereda, que quién era como familiar de los primeros habitantes de acá de la vereda. Y me dijeron, ve, anda por allá arriba en aquel altico que por allá vive doña Nelly Arboleda, que ella le cuenta. Entonces aquí estoy para que usted me cuente. Me dijeron que su bisabuela era de los primeros que habitaron esta vereda, ¿cierto? Mi bisabuela, por la parte de mi papá, Sí. se llamaba Marcela. Y por la parte de mi mamá se llamaba Delfina. Y eran hermanas. Sí. Y ellas, mi papá decía que ellas vienen directamente de los descendientes de los indios chamíes. Porque esta vereda es un asentamiento de los indios chamíes, que los primeros habitantes fueron los indios chamíes. Sí. Entonces me imagino que se han encontrado por ahí vasijitas o hasta oro, huacas por ahí que le cuentan, que dicen, ¿cierto? Pues aquí dicen que hay mucha huaca, pero que yo sepa, no se han sacado por la primera. Por allí, en el llano donde la finca Don Gonzalo Sierra, Sí. por ahí estuvieron, hicieron unos huecos, si usted viera. Y yo allí en una barranquita me encontré una jarrita, Sí. lo más de linda, muy labradita, muy bonita. Pero no tenía nada, simplemente. ¿Y qué la hizo? Como estaba muy mojadita, como muy deshechita. Sí, muy Y entonces húmeda. nosotros no sabíamos que esas jarritas había que envolverlas en guasca de plátano. Entonces nosotros le metimos, que uno la metiera detrás del fogón, que es que así envueltica para que ellas se fueran secando. Sí. Y entonces nosotros no sabíamos y la metimos así detrás del fogón, pero sí, cuando acuerdo fue que se abrió de lo deshechita que estaba. Ah, Y allí quedé un caminito para ir para arriba, tenía que sacar una ollita, pero Sí. no tenía nada. ¿y usted nunca se ha ido por ahí a buscar huacas? No, nunca me iba a buscar ¿Le huacas. da susto? Me da miedo. ¿Y qué cuenta la gente pues que le da tanto miedo No, de esas que huacas? hay muchos usos. Por ejemplo, por la calle Real, de la Santa Cruz para arriba, que sube a la calle Real. Sí. Ahí es lo que llamamos que es el sacadero tierra. Ahí han buscado y han buscado y han hecho unos huecos y no se han encontrado nada, pero hoy dice que hay un entierro muy bueno. Sí. Ve, y también me contaron que acá en esta vereda habían unas tabacaleras, ¿cierto? Ah, sí. Por ejemplo, mi bisabuela Delfina, a la que Sí. yo le digo, tenía su cultivo de tabaco, pero tenían que esconder en la época pues de ellas, Sí. porque ella murió de 105 años. Era la bisabuela Que en mía. ese tiempo la gente vivía de bastante años. años Ella enteros. murió yo la conocí, Sí. murió de 105 años y que tenía un cultivito de tabacos. Pero tenían que meter al monte a envolver los tabaquitos, porque eso era prohibido. Los perseguían y los metían a la cárcel. Sí. Cuando eso no existía Palermo, existía era Jericó. Entonces las abuelas y los bisabuelos de nosotras salían era Jericó. El pueblo de ellos era Jericó.
por ahí leí también que Santa Teresa está ahorita ubicado donde antes iba a ser Palermo. Exactamente, que aquí iba a ser Palermo. Y entonces, y que no hicieron el pueblo acá, que porque tenía muy poquita de agua. Sí, Entonces lo hicieron mejor allá, que ahí se baja la Yarumala por un ladito, ajá, entonces de ahí recogen el agua. sí. Por eso no, Sí, y cuando, volviendo ya al tema de del tabaco, cuando se iban por ahí escondidos a hacer eso era donde creaban como esos mitos que el sombrerón, para que la gente no pasara por ahí que porque tenían el tabaco, ¿cierto? ah, sí, los asustaban con el sombrerón. Sí, Y, pero también por ahí hay muchos, aquí en esta vereda más que todo, muchas leyendas, muchas historias, ¿cierto? por ejemplo, la Llorona todavía pasa. Sí, Vea, cuando yo estaba pequeña, salí como a la 1 de la mañana con mi mamá al baño. Cuando lo vimos por allí, esa quebradita que hay por allá, sí, que se llama que es que la quebrada del Martín, que le decimos, por ahí bajó, pero ese animal sí ya muy feo, muy espantoso. muy espantoso. Y no hace como 3 años más o menos, que yo salía afuera más o menos a las 11 de la noche. Cuando salía afuera, cuando en aquel altico, bujó un animal tan feo como una vaca, pero no era una vaca. Y no, que una cosa muy horrible. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿qué será eso tan horrible? Digo, que es que eso debe ser la Llorona. Y se fue por todo el camino, cuando llenos de pareja, volvió y bajó. Sí. Porque anteriormente, ayer era un camino, no había carretera, no estaba esta carretera que está aquí. No el camino, entonces por él bajó. La Y usted, Llorona sí entonces, la he sí. oído. Entonces usted, doña Nelly, siempre ha vivido acá en esta vereda. Yo soy nacida, Sí. criada y aquí he vivido siempre. Ah, Aquí qué me bueno. casé, aquí levanté los hijos y aquí estoy. Y aquí está, Mm. muy tranquila esta vereda, Muy- no han pasado cosas, pues así, no tuvo como mucha afección por la violencia, ¿cierto que no? Cuando estaban la violencia anteriormente, Por ahí en los 90, de cuando estuvieron por aquí los paramilitares, por aquí estuvieron los sí, paramilitares. pero no fue como muy fuerte. No fue muy fuerte, gracias a Dios. Ah, Por bueno. aquí se estuvieron. Y cuéntenos como qué ha notado usted de cambios en la vereda desde hace tiempo, ya que usted ha estado toda la vida aquí hasta ahorita, en qué ha cambiado. Por ejemplo, en la carretera, que anteriormente no había carretera. Sí, Cuando mis hermanos mayores les tocó estudiar en otra escuela que es que en la Barbanera. Allá en una piedra que llaman la Barbanera, en un llano. sí, Ahí estaba la escuela. Y ya cuando a mí me tocó estudiar, la escuelita de allí. Cuando yo estaba pequeñita no había carretera. No, el camino, la calle real. Y caminitos deshechos para ir al pueblo, pero carretera no había. Entonces hay carretera, cuando yo estaba pequeñita tampoco había luz. Nos alumbrábamos con una vela. No había gas, y tocaba con leña. tocaba con leña, no había placa polideportiva. Entonces, y todavía se cocina con leña. A mí me gusta Sí. mucho cocinar con leña. Haz que la comida cocinada de leña sabe deliciosa. Me encanta cocinar con Sí. leña. Prácticamente diario cocino con leña. Entonces, esta casa es suya, ¿cierto? Y antes, toda la vida han vivido aquí su familia o en alguna... La casa donde yo me levanté, la casita de allá arriba, Sí. la casa de mi papá. Ah, Y más ya. para arribita está el abuelo, que era Vicente Arboleda. Antes en este pedacito que le pertenecía a mi mamá de la herencia de ella, entonces me Sí. dio este pedacito y aquí construimos. Y allí la hermana mía, y en fin, esto es una mera familia, este sectorcito, Sí. entre Parras y Arboledas. Este sectorcito es de Parras y Arboledas. Mira, qué bonito eso, que la familia también tiene como su espacio, Eso sí, todos tenemos su su espacio dentro de la vereda y conforman como, Exactamente. como pequeños barrios dentro de la misma vereda, ¿cierto? Por Exactamente, familias. eso está por sectores. Sí. Esto por acá, lo que es los Parras y acá los Arboledas, se llama el sector La Paila. Y para allá ese es Ponde los Vélez, es el Rincón Santo. Sí. Y que para allá es Hoyo Frío, Horcaperros, para el lado de los Garcías. ¿Y esos nombres de dónde resultan? Usted sabe que la gente... Muchas gracias por contarnos esas historias y hablarnos un poquito de esta vereda. Nosotros vamos a seguir el camino, yo creo que vamos a dar ahorita más tarde por donde los Vélez y a bajar por la escuela. Bueno, Listo. Bueno, muchas gracias por habernos contado esas historias nuevamente. Con mucho Tiene una gusto. casa muy bonita, un jardín muy hermoso. Al recorrer la vereda, vemos los cultivos de café, esa tradición cafetera que hace muchos años ha estado presente en sus habitantes. Entre cafetales y caminos, el canto de las aves nos acompaña en esta tranquila vereda.
Buenos días, ¿cómo Buenos está? días, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien, mucho Bienvenido. gusto, Federico. Luis Alfredo. Luis Alfredo, ¿cómo está? Pues bien, gracias a Dios. Estoy por acá recorriendo los caminos de la vereda Santa Teresa Sí, y veo como que por aquí cultivan mucho café, sí, ¿cierto? por aquí cultivan mucho cafecito, así lo que es comida, lo que es puro agricultura, muy bueno. Sí. ¿Usted hace mucho tiempo que vive acá en la vereda? No, No. yo llevo apenas que hasta un añito. Ah, un año apenas, está nuevecito por acá. Sí. Muy tranquila la vereda, ¿cierto? Ah, Muy sí, esto por amañadora. aquí muy amañador, muy tranquilo, cero robos. Sí, ah, qué bueno Sí, eso. esto es muy bueno por aquí. Sí. Yo voy para la casa del señor Martín Alonso Parra. Sí, ¿Es por acá, por este camino? Sí, por ese camino aquí lo lleva ahí a la carretera, ahí a la vueltecita, ahí está la casa del don Martín. ¿Por ahí qué? ¿5 minuticos caminando? No, mucho. ¿Mucho? Eso es mucho. por Sí. ahí 4 minuticos ahí yendo A buen paso. Ajá, Ah, bueno. sí. Bueno, yo sigo mi camino, Ah, pues, bueno, hombre. caballero, que le Muchas vaya bien, pues, gracias, bueno, que esté muy bienvenido bien. por aquí, dale. Bueno. Bueno, ya vamos llegando a la casa del señor Martín Alonso Parra. Los invito para que me acompañen y veamos con qué historias nuevas nos encontramos sobre la vereda Santa Teresa. Don Martín Alonso Parra, ¿cierto? Sí, señor. Permiso. Bien pueda, bien pueda. Eso sí. Le cuento que estoy por acá de visita recorriendo la vereda, visitándolos a ustedes para que nos cuenten esas historias que hacen que la vereda tenga una tradición, una identidad. Don Martín, cuénteme usted hace cuánto vive acá en la vereda. Toda la vida, Toda la vida. toda la vida. Nació, creció. Sí, señor. Y de aquí para el hueco. Sí, sí. De aquí para el hueco. Sí, Sí. ¿qué sector es acá? Este es un sector Santa Teresa. Para allí para abajo hay otro sector que es el Hoyo Frío. Abajo donde están los estaderos. Sí. Ese es Hoyo Frío. Para aquel lado de allá, Rincón Santo. ¿Y esos nombres la gente dónde los saca? Pues la misma gente te van poniendo los nombres en las veredas. Sí. Que Hoyo Frío. Hoyo Frío, Rincón Santo, La Paila. Hay otro que me dijeron ahorita que se llama Horcaperros. Ah, Horcaperros. Sí. Horcaperros. Horcaperros, sí, sí, Horcaperros. Sí, porque ahorcaban los perros ahora días. ¿Sí? Sí, los ahorcaban. Entonces por eso tiene ese nombre. Pues por eso le pusieron el nombre de Horcaperros. Sí. Y también me contaron muchas anécdotas, muchas historias de acá esta vereda, de las tabacaleras. ¿A usted le tocó también esa época, claro, cierto? Del tabaco, sí, el tabaco, sí, el contrabando. Sí. Que en ese tiempo era una cosa, pues... Así como ahora la marihuana, Eso. que es perseguida. ¿Y cómo eran esas historias en esas tabacaleras? En esa hecha entonces se doblaba el tabaco y se vendía, yo mismo lo vendía. ¿Sí? Salía a venderlo a las veredas, a la vereda Yarumal, tenía el trato con los viejitos del tabaco. ¿Y cómo hacía para pasarlo? Pues siempre con mucho miedo porque entonces me encontraba los celadores por ahí, los que celaban eso. Sí. Sí, pero no, yo no me encontré con ellos. También por ahí me di cuenta, leyendo mitos y leyendas, un librito, que muchos mitos de esos se los inventaban para poder pasar el tabaco. ¿Cierto? ¿Qué mitos eran los que se inventaban por ahí? O no tenían, escuché como que era uno del sombrerón, ¿cierto? Del sombrerón, El sombrerón, sí. que pasaba por el sombrerón y mentiras que era el señor que llevaba el tabaco. El señor es el que llevaba el tabaco, sí, sí. Porque todo uno ponía un sombrero grande. Sí, Sombrero grande, hombre. Ese es un asusto, un sombrerón. sí. El asusto de uno mismo. La vereda ha sido como muy reconocida también por las guacas, ¿cierto? Claro, las guacas. ¿Usted alguna vez ha ido a guaquear? No, yo nunca he ido a guaquear porque el oro no es para todo el mundo. Eso. El oro no es para todo el mundo. El que está de buena es como la plata ahora. La plata no es para todo el mundo tampoco. ¿Y su familia? ¿Usted se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? Hubieron 9. 9. ¿Y que en ese tiempo cómo Hasta esta hacía? mañana, Sí, hasta esta mañana hubieron 9, quién sabe mañana. sí. Cuéntenos cómo eran esas historias o ese proceso para usted conquistar a la novia. Hubo un tiempo que
los novios se casaban sin conversar siquiera. Sí. Sí, bueno, esa pasó. Hubo otra época que entonces tenía que estar el papá o la mamá con la muchacha. Bueno, y si no, entonces ponían un hermano a cuidarla, Que no se le arrimara mucho. que no le arrimara mucho, sí, sí. Y hacía ese paso. Y la vereda ha cambiado, ha progresado. Me contaban también que el camino en la carretera que hay ahorita subiendo desde Palermo no existía, sino que era por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, sí, señor. Sí. ¿Cómo fue ese paso a hacer esta carretera y como abandonar ese otro camino? ¿O no está tan abandonado? No, el camino ya casi no se trajina, porque esa es la calle Jericó. Sí. Caminamos primero por la calle Jericó de Palermo, una parte que se llama Raspadero de la Salida. Entonces ya con la carretera ese camino que abandonado. Porque ya primero desde el pueblo pura mula, ahora no, ya es carro. Sí. Desde que la carretera, pues que no llueva mucho, entonces se suben ya los materiales. Sí, ya las mulas dejaron de trabajar, ya también se jubilaron las mulas de Sí, la riería, sí. la llegada de los Y yo carros. estoy pensionado en viejo. Sí. Voy a Tamer y me dicen, hombre, ¿qué sos con Marulanda? Y no, somos más o menos de una edad, pero no somos familiares, no. Muy parecidos. Muy parecido, sí. Sí. También me dirán, hola Marulanda. Bueno, don Martín, yo sigo mi camino recorriendo esta hermosa vereda, muy tranquila, muy bonita, unos jardines también muy hermosos, muy bien cuidados. Sí, señor. Muchas gracias por recibirnos en su casa y yo seguiré mi camino. Bueno, que le vaya muy bien. Bueno, que esté muy le vaya bien, muchas bueno. gracias. Bueno. La vereda Santa Teresa tiene sus límites al oriente con la vereda La Virgen, al occidente con las quebradas La Mica y la vereda Yarumal del municipio de Jericó, al norte con el paraje de Yarumal y al sur con la quebrada La Yarumala. Aquí a mis espaldas se encuentra el Camino Real, como es denominado por algunos de los habitantes de la vereda Santa Teresa. Antes de que se construyera la carretera que comunica esta vereda con el centro urbano de Palermo, este camino los comunicaba con el municipio de Jericó. Los invito para que sigamos nuestro camino hacia la casa del señor Eduardo Vélez. Después de estar caminando un buen rato por la vereda Santa Teresa y de disfrutar de sus hermosos paisajes, del canto de las aves y apreciar los hermosos jardines que tienen en estas casas, llegamos a la casa del señor Eduardo Vélez. Buenos días. Buenos días, caballero, ¿cómo está? Mucho gusto, Federico Bedoya. Eduardo Vélez para servirle. Don Eduardo, yo recorriendo por acá la vereda, me dijeron que vinieran de usted, que tenía muchas historias para contarnos, para compartirle a todos los tamesinos. Correctamente le puedo orientar todo lo que yo conozco de esta vereda, el tiempo que he vivido por acá. Sí sé varias historias. Sí. Yo aquí en la vereda tengo viviendo 81 años. Y perdóneme la pregunta, ¿cuántos años tiene usted?
81 años. 81 años, toda Sí. la vida acá. Toda la vida acá en este territorio, movilizándome de aquí una cuadrita a esta casa donde estoy ahora. Sí. En ese tiempo la electricidad por acá no existía, eran con velitas o lamparitas de petróleo. Sí. Era correctamente con lamparitas de petróleo que uno se alumbraba. Cuando uno estaba muy pobre, entonces existían las higuerillas. Sí. Entonces uno en un alambre ensartaba higuerillas y les metía candela y las columpiaba por ahí en un churrito y esa era la luz de uno. Y no se acababa rápido. Eso se acababa rápido, pero como había tanta higuerilla, entonces uno estaba preparado para volver el otro alambre, ensartar más higuerillas Más higuerilla y aprender. y aprender, para cuando uno se demoraba pues un rato por ahí levantado. Habían muchos espantos. Existía la Madre Monte, existía la Llorona, existía el arriero, existía el gritón. Y en sus Y entonces- andanzas le tocó encontrarse, se topó con alguno. Yo no me encontré correctamente con él, pero sí lo oí. Lo oíamos muchas veces. Pero yo era un tipo de que estaba por ahí de unos 15 años, 16. Me gustaba mucho jugar billar. Entonces el único pueblito que había era Palermo, porque Tames ya era una distancia muy horrible. Entonces yo me iba a jugar billar a Palermo. Y una noche me ocurrió que me vine a las 12 de la noche. Era esa calle, esa calle que tenemos hoy, calle, no había carretera ni nada. Por una calle así como esta, hágale para arriba. Cuando allí en aquel filo, oí los gritos del chillido de la Llorona. Yo la oí y conforme la oí, que volví y escuché bien, vuelvo y parto para el pueblo. Tenía que cruzar la quebrada Yarumala. Y fue tanto el susto que yo no me mojé los pies. Yo no sé si fue que la Llorona me pasó por el aire o qué. Lo pasó cargado. Sí, una cosa me sucedió a mí, pero yo no me mojé. Yo no me mojé pasando la quebrada. Fuera tanto el miedo que yo llevaba que alcancé a brincar de piedra en piedra. Eso sí no sé qué, pero yo llevaba mucho miedo. Porque yo sí le ha llegado a ir, pero estando acostado. Yo caminando no. Fue la primera vez que lo vi. Los que la llegaron a ver, pero eso no lo veía uno. Yo creo que no. Uno sentía un viento que pasaba por un lado de uno. Un viento. Y hay que es que era donde pasaba, pero yo no, que la haya visto, no. Cuentan los antepasados, como yo le digo, de que en esos tiempos cuando llegaron a colonizar estas tierras por acá, vinieron los quiramas, vinieron los cañaverales a capitular tierras acá. Entonces como las casitas quedaban por allá a 1 kilómetro retiradas, no era que uno tuviera vecinos, sí los tenía, pero a mucha distancia. Ahí. Entonces se cuentan las historias que vino una familia de esas y quedó muy separado de los otros con el tambo, la casita, llamémoslo un tambo porque eso era para hacerlo de madera de la misma montaña y taparlo con hojitas que habían por ahí que producía la montaña, pues así está esto, no sé. Entonces resulta de que les decía que existía el duende, pero nadie lo conocía. Y resultó de que en esa casa, cuando menos pensaron, llegó un niñito y se amañó allí. Entonces el niñito se iba y les traía viajecitos de leña, pero no lo veían bien. Ellos lo llamaban el muñeco porque un momento a otro desaparecía. Cuando menos pensaba, le echaba mano a la escoba y la escoba moviéndose y no sabía qué era. Entonces ya esa gente se cabrió mucho y la señora le contó al marido y dijo, esto está muy grave. Y dijo, yo me voy a tener que quedar, a ver si es verdad. Y entonces resulta de que estando él ahí, cuando la escoba moviéndose, barriendo el patio, y la leñita amontonada ahí,
chamisitas. Y dijo, no, es que el muchachito aparece por ahí. Y como tenían otro niñito, veían al niñito jugando con el otro muñeco. Entonces dijeron, no, esto está muy grave y aquí nos vamos a tener que ir. Entonces formularon el viaje y se fueron a hacer otra casa a otra parte. Entonces se alzaron los coroticos. Y más adelantico a la señora se le ocurrió que como era un tiempo de esteras que hacían, no era colchones ni nada, lo que eran esteras, que quiera de qué las harían. Hoy no sé yo. Entonces, cuando llegan más adelantico, dijo la señora, ay, mi hijo, se nos quedó la estera del niño. Cuando gritó el muchacho que iba adelante, el muñeco, no, es que yo ya la llevo aquí al hombro. Ella iba con la estera de él adelante. Ya iba él de viaje también. Estaba muy amañado en la casa. Sí. Bueno, ahí termina mi historia, ya puede usted averiguar algo otra cosa. Me causa mucha curiosidad una historia que leí sobre el cerro, de la mina que hay allá o el hueco. No recuerdo el nombre de la persona, del señor, que se fue allá con su linterna, con su lámpara y como con una pala a buscar una huaca que cuentan que hay allá, un tesoro muy grande. ¿Ha escuchado usted esa historia? Sí. En aquel cerro que se ve aquel día de distancia, llamado el Cerro de la Cruz, pues cuentan las historias, no es que me haya sucedido a mí, pero las historias de los antepasados de los otros, como que eran muy verídicas esas historias. Sí. Y como esto era montaña, entonces había mucho que cazar. Y por allá una vez fui yo de cacería y tenía un cebadero. Sería la escopeta muy mala, o sería buena que yo llevaba, no sé. Pero en el cebadero llegaron como 15 animales, conejos. Sí. Y yo con la escopetica, ¡tas! ¡Tas! Eso lo quemaba. Y dije, ¡tas! ¡Tas! Y viendo ese animalero ahí. Y se comieron ese racimo y yo ahí, ¡tas! ¡Tas! Le cambié el fosforito, nada, Y nada. nada. Y esto está muy raro. Salí, me vine y ya salí del motillo y voy para la casa. Esto no es normal. Llegué por allá a cierta partecita donde ya salí del monte y cogí la escopetica y ¡tas! Cuando él mismo disparó. De manera que entonces era otra cosa que había otro espanto por allá me iba a suceder. Pero como les llevaba la narración, del tesoro que hay en ese morro, dicen que es verdad. En la época de las tabaquerías que a usted le tocó, ¿cierto? A usted de Sí, pronto en esos viajes que hacía como arriero le tocaba pasar tabaco, o nunca lo llegó a pasar. No. ¿No lo llegó a No, pasar? esas tabacaleras existieron aquí de Palermo para abajo. Existieron, pero ya eran tabacaleras que eran autorizadas por el gobierno para exportar esa hoja para otra parte. Pero entonces el tabaco era una cosa de que la gente lo fabricaba por ahí en el campo para tenerlo y para salir a vender. Entonces habían policías que nombraba el gobierno para que les decomisaran esos tabacos que estaban vendiendo de contrabando. Me tocó conocer esa gente que vendía esos artefactos de tabacos. Me tocó conocerlos. Me leí yo por ahí en un librito que hay sobre las veredas que habían unas mujeres muy famosas aquí, las Carlotas. ¿Las conoció? Sí, toda esa descendencia, correcto. Que eran las que animaban las fiestas aquí en la vereda. Pues animaban las fiestas porque no es que yo vaya a criticar, Sí. no estoy lejos de eso, sino que como yo viví la época y fui de esas galladas, no era que animaran las fiestas, pero sí donde ellas estaban concurría mucha gente porque ellos prestaban el servicio, me la reservo, Sí, ya sabemos de qué. me la reservo. Sí,
Y entonces eso era la perseguida de la humanidad tras de ellas. Habían unas muy bonitas, Sí. o sería que uno veía muy poco. Eso sí lo sé yo. Uno veía muy poco, pero entonces habían unas muy bonitas. Hoy esa familia existe aquí, en esto que llamamos La Paila. Sí. Ahí existe esa familia, porque esto está predominado por sectores de esta vereda de Santa Teresa. Tenemos varios Sectores. sectores. Tenemos Hoyo Frío, tenemos Horcaperros, tenemos La Paila, tenemos Rincón Santo. Eran sectores que los íbamos formulando la gente más traviesa que había, porque lo era gente muy normal. Le poníamos los nombres porque en unas partes eran muy horcaperros, en los otros porque ya que es que el hoyo era Hoyo Frío, los otros porque eran de La Paila. Los paileños, vamos para La Paila. Sí. Bueno, y Rincón Santo, actualmente el rincón donde nosotros vivimos hoy. Sí. Este es Rincón Santo, este es el sector de Rincón Santo. Bueno, don Eduardo, yo seguiré mi camino disfrutando de este hermoso paisaje acá de la vereda Santa Teresa. Le agradezco mucho por habernos recibido acá en esta hermosa Muchas gracias casa. que le hayas mirado, muchas gracias que hayas mirado el territorio. Bueno, don Eduardo, muchas gracias y hasta una próxima Siempre con mucho- ocasión que pasemos por aquí de paseo Con o otra mucha vez a visitarlo. Con mucha voluntad de servirle lo que pueda aquí en mi humilde casa. En este momento estoy en uno de los muchos miradores naturales que hay en la vereda Santa Teresa. Nos proporcionan una vista espectacular de muchos de los paisajes que hay en nuestro municipio. En este momento podemos observar el Valle del Cartama y el Valle del Cauca. Los hermosos jardines de las tradicionales casas de la vereda alegra la vista con una explosión de colores, contándonos alegres historias del campo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Poco a poco vamos terminando nuestro recorrido por los caminos de la vereda de Santa Teresa. Ahora, dentro de nuestras últimas visitas, hay dos señoras que llevan toda su vida viviendo en la vereda. Ellas son doña Evila y doña Adela Arboleda. Acompáñenme. Buenas tardes, doña Evila. Buenas tardes. ¿Usted es doña Evila Arboleda? Doña Vila Arboleda. Mucho gusto, Federico Gracias, Bedoya. doña. Cuénteme, doña Dila, ¿usted cuántos años lleva viviendo acá en la vereda? No, pues yo toda la vida he sido de Toda acá. la vida acá Toda la viviendo, vida, nació sí. acá, se crió acá. Nací acá y viví en Palermo un tiempo. Y después me volví para aquí, para mi casa otra vez. Ya me hicieron esta casita. Sí, entonces usted también estudió aquí en la escuela. Yo estudié Sí. aquí hasta quinto. ¿Dónde era la escuela en ese Aquí entonces? donde termina como esa arboleda que se ve aquí, que Sí. se ve allí. Ay, para esa autora una manga muy bonita. ¿Y qué pasó con esa escuela de allá? Eso se terminó todo, yo no sé cómo sería, pero eso Sí. en una escuela pública y más buena. Y allá allá aprendí yo lo que Sí, ¿y cómo eran las clases en ese entonces? enseñaban primero, segundo, tercero y cuarto. Y quinto también. Sí. Sí. Y me imagino que la educación era muy diferente a como es ahorita, sin tanta tecnología. No, es que en ese tiempo no era así. Sí. En ese tiempo ahora es muy diferente todas las
Sí, en ese tiempo las profesoras les dictaban a copiar, a aprender A de copiar, a memoria. aprender de memoria y uno tenía que tener una mente muy buena para, Sí. para poder, y habíamos muchas desaplicadas y todas, yo era hasta de buenas, yo era muy Sí. aplicada. Tenía una hermana que era más dura, que no le entraba nada y diario la dejaban arrestada. Y yo pagaba ya por quedarme con ella porque no la dejaba porque quedábamos para ella venirse solita. ¿Cómo así que las dejaban arrestadas? No, nos dejaban que es que y la que cometía otra faltica, pues, entonces usted se me queda aquí arrestada, ya queda aquí que, y largaban a las 4 y la dejaban a las 4:30 o casi a las 5. Ah, las dejaban otro tiempo más allá en la escuela y les decían que eran arrestadas. Que, sí, usted queda arrestada hasta las 5 y los que vivían por allá en Yarumal, te las dejaban ir más ligeras así. La vereda aquí casi no hay, se compone de veles, arboledas y parras. Sí. Y los otros que hay así por ahí son muy poquitos. Que van Pues, llegando con el tiempo y sí, se van enamoran de, eso, sí. de este territorio tan hermoso que tienen ustedes acá Ay, y se bendito sea quedan. mi Dios, ay, mi Dios le pague, porque nosotros fuimos nacidas aquí. Sí. Y le pregunto algo, ya que la va a ir con el periódico. ¿Usted lee sin gafas? Ah, yo leo sin gafas. Sí. Y tengo Con 92 años. 92 años y sin gafas. Sin gafas. ¿Y cómo hace para conservar la vista? Come mucha zanahoria. Nada, yo, plátanos y yucas y Sí. arracacha, lo que haya por ahí, lo que era sancocho. Y, Comida cultivada aquí mismo en la claro, tierrita, ¿cierto? claro. Ya, Evila, le preguntó algo. Usted le tocó toda esa época, ¿cierto? Usted me imagino que se acuerda de toda esa época cuando hacían el tabaco acá. También doblaban tabaco. Sí. Aquí muchas de mis familias las señoras doblaban tabaco. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo era el proceso para doblar el tabaco? Yo no sé, eso es que yo ya no me acuerdo, yo no me acuerdo para explicar bien cómo era pero eso era, mantenían en las fincas, mantenían las matas, eso cultivaba, era como cultivar uno el café, y la ponían al sol y eso ya cada gente escogían con ese cuidado A prepararlas, sí. prepararlas. ¿Y usted Ya llegó a pues la fumar hecha, tabaco, no? nunca. No, ¿nunca le Yo gustó? no, nunca, ni el cigarrillo casi. Eso, por eso escribe Cuando- tanto. Cuando estaba de novia fumaba cigarrillo porque me traían y me daban y me daba pena no recibir, pero yo sí fumaba por ahí, pero como una enviciada, ¿no? No. Bueno, doña Vila, muchas gracias por compartir todas esas experiencias, esos recuerdos tan hermosos que tiene. Yo voy a seguir el camino por acá, por la vereda Santa Teresa, voy a seguir disfrutando de este paisaje tan hermoso que tienen Ah, ustedes de qué acá. bueno. Unos Ay, miradores naturales muy bonitos, unos Benditos. paisajes, unas casas adornadas con unos jardines muy hermosos. bueno. La dejo, sigo mi camino. Bueno, Muchas gracias. Me encanta que esté muy haberlo bien. visto. Igualmente. Ay, muchas Que gracias. esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, pues. Bendito sea el Señor. Muy buenas tardes, doña Adela. Buenas ¿Cómo está? tardes. Bien, gracias. ¿Cómo le va? Permiso. Bien, pues Bien. adentro. Sí, permiso, coge Bien, ese pues. taburete de acá. Siéntese con mucho gusto, siéntese pues, que aquí vamos a conversar. Por ahí me contaron algo, que su papá fue el primer presidente de la Junta de Acción Mi Comunal. esposo, Ah, su esposo. Esposo. Ah, mi esposo fue 18 años, Sí. presidente de la Junta de Comunal aquí, 18 años, y yo le ayudaba mucho a él. Ah, yo hacía fritangas allí, y sí, Claret, hacía fritangas allí mucho, hasta las 2 de la mañana freía empanadas y vendíamos, y bueno, yo era detrás de él, Sí. yo andaba con él. en las fiestas que organizaban acá. En la fiesta, y las fiestas patronales también. Sí. Fiestas aquí en la escuela para recolectar fondos para la escuela, para la vereda, bueno.
y también para recaudar fondos para las fiestas patronales de Palermo. Y la vida en la vereda ha cambiado mucho, me imagino. Es que por desde ese aquí tiempo. esta vereda ha sido muy buena, solamente tuvimos unos tiempecitos como maluquitos. Sí. Cuando esa gente, pues, pero el resto aquí hemos vivido muy buena esta vereda, ha sido pues, para nosotros ha sido muy bueno. Sí, esos tiempos pues como difíciles que se vivieron fue por ahí por los 90 más o Eso. menos, ¿cierto? Decían que es que la chusma, no sé. Ah. Toda esa gente cuando era mala, pues, sí, cuando venían por ahí atacaban, sí, mataron por chusma, ahí. sí. Sí, con las chusmas decían, nosotros tenemos que irnos, porque como mi esposo era como tan liberal, decía pues él, sí. Entonces, sí, él era como un perseguido. Sí. Por lo que he escuchado en esta vereda como que siempre han sido muy liberales, ¿cierto? Ah, esta En verdad, ese sí, muy tiempo, liberal. sí. Eso también por eso que pues, sí, era muy liberal. Esta vereda, pues hay más liberales que del otro, conservadores que dice, conservadores sí. que sí, claro. En ese tiempo que se veía como tanta rencilla y pelea entre conservadores y En liberales. ese tiempo. Ya ahorita con tanto partido político ya hasta se confunden eso de sí, partido. Pues sí, pero ya se acabó pues Sí. mucho, o sea, no se acabó mucho. Por aquí ya vivimos muy sano, por aquí esta vereda muy sana. Sí, por ahí también dentro de una investigación que yo hice sobre la vereda, pues que estuve como buscando información, me encontré con algo sobre unas minas de oro o huacas, o habían minas pues donde artesanalmente iban a buscar oro los señores. Sí, Sí. sí, también sí, eso es criado por aquí hay mucho oro, dicen que hay muchas huacas, muchas, pues inclusive que allí en el morro, aquí en aquel morro de allá, y ese morro de allá que se vemos allá, allá dicen que hay un entierro mucho, bueno, y por aquí también, sí, es por aquí creo que hay Sí. mucho oro, muchas huacas y todo ¿Y eso. usted nunca le dio por irse a guaquear por ahí No, con su esposo? nunca. Aquí vimos por ahí cerquita, vimos una luz, pero digamos que era tal vez una hueca, yo no sé. Pero no, nosotros nunca sacamos, pues no fuimos, no. Pues como es con el Jueves Santos. Sí, El Jueves dice Santos que era- los jueves santos... El Jueves Santos es que ardía, yo no sé, y que es que era, sí, que era oro, que donde... Donde se armaba la candelada. Ahí es que había oro. Bueno, nosotros nos quedamos aquí hasta las 10, 11 de la noche, hasta las 2 de la mañana, es que mirando a ver a dónde, si íbamos a ese morro A ver antes y dónde nada. alumbraba. Y nada, de que mi mamá contaba, pues que yo no de la Sí. Llorona que bajaba, que por esa calle, desde por allá bajaba. Y yo una vez sí me levanté, porque mi mamá decía, pero ya que estaba, me levanté y oí un grito por allá arriba. Entonces yo me levanté y yo lo que bajo que me hizo como por la calle que era tan cerquita, Sí. de donde allá mi hermana, yo sentí como un vientecito, pero yo no vi nada. Sentí un vientecito, pero no vi nada. Vientecito, sí. Muchas de las personas que sienten eso dicen que sienten eso como un viento. Escuchan ruido y sienten el viento como que si alguien pasara por el lado a la carrera. Eso, pero yo no vi nada. Sí. Bueno, doña Adela, muchas gracias por compartirnos un pedacito de sus experiencias y de su vida y por habernos permitido entrar a su casa. Ah, a la orden, siempre Tienen una vereda con muy mucho hermosa, gusto, muy bien puedan, tranquila y cuando unos puedan jardines muy volver. hermosos. a Que esté muy usted, bien. Muchas gracias, Yo le dejo señor. el taburetico otra vez por acá y sigo ya terminando mi Bueno. recorrido por este camino Bueno, señor. de la vereda Santa Teresa. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien, señor. Muchas gracias. Y a la orden siempre por aquí en la casita. Adiós, chao.
Y para finalizar nuestro recorrido por la vereda Santa Teresa, nos encontraremos con el presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Claret Antonio Figueroa. Acompáñenme para que hablemos sobre los proyectos que hay en esta vereda. Muy buenas tardes, don Claret. Buenas ¿Cómo tardes, está? caballero, ¿cómo me le va? Muy bien, mucho gusto, Federico Bedoya. Claret Figueroa. Bueno, le cuento que ya vengo por acá terminando el recorrido por los caminos de la vereda Santa Teresa. Y queríamos pues finalizar con usted para que nos contara sobre los proyectos que hay en la vereda, sobre cómo la vereda se ha ido proyectando, ha ido como desarrollando todas esas propuestas que desde la Junta de Acción Comunal se tienen. Bueno, le cuento, nosotros acá en la vereda tenemos una junta de acción comunal pues más o menos bien conformada, Sí. La directiva y todo. Nosotros acá en la vereda tenemos también una junta pro capilla que es aparte de la junta de acción comunal, Sí. ¿cierto? Entonces, esa junta pro capilla está haciendo, tenemos allí enseguida, allí arriba tenemos un terreno para la capilla. Entonces, en este momento se está gestionando lo que es la parte de las escrituras para poder arrancar con el proyecto de la capilla. Hay unos fonditos por ahí para empezarla y esperando las escrituras para ahí sí arrancar de lleno con ella, si Dios quiere. ¿Y hace cuánto tiempo se viene gestionando ese proyecto de realizar la capilla acá en la vereda? Hace aproximadamente 2 años Sí. que venimos con ese proyecto. Qué bueno que en la vereda se esté como proyectando también desde la parte religiosa, hacer ese centro de fe donde se reúnen todos y la comunidad me imagino que está muy feliz. Sí, gracias a Dios. Nosotros estamos esperando con mucho anhelo esa capilla, Qué bueno. a ver si algún día, si nosotros no la vemos, que la vean los más pequeños, los que están levantando. Y el pensado, pues, si Dios quiere, alcanzar a verla algún día. Sí. Así sea empezada, pero hay verla. que verla si Dios quiere. Sí, no, y se lo merecen porque esta es una de las veredas más pobladas, por decirlo así, o de las más pobladas que hay en el municipio. Sí. Porque hay otras donde la gente se empieza a ir, pero aquí me contaban ahora que había 95, 96 casas. Sí, más o menos en ese promedio estamos de viviendas y están haciendo más viviendas nuevas. En vez de la vereda irse despoblando, antes Qué bueno va poblándose más. Y aprovechando que estamos acá en la escuela, también quisiera preguntarle cómo va ese proceso de educación con los niños y los jóvenes acá en la vereda. Bueno, el proceso de la educación de los niños va muy bien. En este momento tenemos dos profesores, un profesor y una profesora, excelentes profesores. Hasta el año pasado teníamos también otros 2 profesores, también profesor y profesora, los trasladaron y trajeron otros 2 profesores nuevos, una profesora y un profesor, y excelentes profesores, gracias a Dios. Sí. Los niños, a pesar de que hace muy poquito tiempo están con ellos, ya empezaron a cogerle un aprecio, a quererlos. ¿Y cómo es la población que asiste a esta escuela? ¿Es bastante los niños que vienen a recibir las clases o son muy poquitos y son los otros los que optan por ir de pronto al corregimiento o desplazarse hasta el municipio como tal, a la cabecera municipal de Támesis? En este momento los niños son bastante, hay aproximadamente unos 35 niños desde preescolar hasta quinto y la población acá en la escuela es muy buena. Antes de Palermo están viniendo niños a estudiar acá. Sí, don Claret, le pregunto, ¿usted cuánto tiempo es su primera vez que está como presidente de la Junta de Acción Comunal o ya varias veces ha estado como presidente? No, llevo varias veces como presidente, pasa un periodo, llega otro, si hay veces que renuncia, entonces vuelven y me eligen a mí, pasa ese periodo, eligen otro, luego vuelven y me eligen a mí. Entonces, yo en este momento yo creo que estoy muy cerquita de los 15 años de estar como presidente de Acción Comunal. Y también llevo más o menos, aproximadamente, también llevo 15 años
como presidente de acueducto, porque yo soy presidente de la acción comunal, soy presidente del acueducto y soy el fontanero de la vereda. Tengo muchos cargos y entonces yo creo que no sería capaz con uno más porque... No, pero eso es buena señal porque quiere decir que está haciendo muy buen trabajo acá en la vereda y que la comunidad obviamente Sí, apoya gracias a todo lo Dios. que usted hace. Gracias a Dios, porque es que hay mucha gente que no les gusta que es que usted quiere ser presidente, no, yo no quiero, elijan a Claré, que es el más indicado para eso. Entonces a uno al ver que nadie recibe, entonces le toca a uno seguir y aquí estamos. Bueno, Claret, yo seguiré ya para terminar mi recorrido por los caminos de la vereda de Santa Teresa. Ya terminaré de recorrer, terminaré también de ver esos hermosos paisajes que tiene esta vereda, porque es un balcón, un mirador natural que tiene también el municipio de Támesis. Sí, tiene una vista muy buena, un paisaje muy hermoso, como dicen, pues hay una vegetación muy buena también, no se ven desiertos así sino que mucho árbol, entonces mucho cafecito, de todo ahí acá en la vereda, de todo un poquito. Bueno, y de antemano le agradezco también a usted y a todas las personas que visitamos por abrirnos las puertas de sus hogares, de sus casas y por abrirnos las puertas de las veredas. Muchas gracias, don Claret. Con mucho gusto. Nos estaremos viendo también por acá próximamente. Si Dios quiere, acá acuerden que tienen las puertas abiertas para cuando quieran volver. Y Muchas aquí gracias. estamos a la orden en lo que les podamos servir. Listo, muchas gracias. A Que esté muy usted. bien, hasta bueno, luego. que le vaya bien, caballero. Después de recorrer los caminos de la vereda de Santa Teresa, de disfrutar de sus hermosos paisajes y de la amabilidad de su gente, en este momento me encuentro desde la vía que comunica el corregimiento de Palermo con la vereda Santa Teresa y desde este punto me despido. Nos veremos muy pronto desde otra de las hermosas veredas de nuestro municipio. Esto fue Por los Caminos de mi Vereda.